Martínez. No hay. En ningún momento confronta con él, no lo cita al interior del texto. Solamente utiliza su obra como prueba de su referencia. ¿No? A ver. Bueno, no, es más difícil porque la obra de José Luis Martínez ha como particularidad un poquito de ser similar a la de Duverger, porque sí. Pero es nuestra. El corpus que se llama Documentos Cortesianos en 4 volúmenes son únicamente fuentes imprimidas, se dice empresas en otras obras. Y el mismo Martínez dice, yo creo en un nota de página, que no puedo traducir, hacer la transcripción, pero da la transcripción a un especialista, que es, a mi aviso, mi opinión, que José Luis Martínez no es muy familiar con la paleografía del 16. Pero su obra sobre Cortés es una obra clásica, no hay nada de nuevo, pero prefiero esta obra a la de Duverger. El Duverger no es una obra científica, Duverger no es un historiador, es un afabulador, es un cortesano, todo lo que quiere, pero no es un hombre científico, no hay ninguna prueba en sus obras. Todo es una compilación más imaginación. Y los dos hacen un libro que se llama Cortés. Esta mañana nosotros discutimos sobre sobre Bernal Díaz y lo he mostrado que la obra sobre Bernal Díaz no es una obra sobre Bernal Díaz, pero sobre Cortés. Y dentro de una discusión de la mediodía, parece que en sus primeros libros las fuentes de Bernal Díaz son fuentes muy importantes para la demostración de Duverger. Y ahora en su nuevo libro todo es el contrario. Es una persona que puede decir una cosa y algunas páginas siguientes decir al contrario. No es serioso. Porque yo creo que una obra salutaria será de prohibir, entre comillas, sus obras. Y si los estudiantes quieren progresar, es necesario de no leer este libro. Es la opinión de un catedrático de historia francés que no tiene ningún capellán escondido, aucune chapelle, que appartiene a ningún capellán. Bueno. Duverger estuvo aquí en nuestra escuela hace 8 años, más o menos. Dio un seminario para gente del posgrado. No me acuerdo exactamente quién lo invitó, pero parece que fue maestro Fernando López. En aquel entonces, en aquel seminario donde presentabas su primer trabajo,
quisieron interpelar en algún momento algunos estudiantes de posgrado y dijo que no, que él iba a explicar y que ahí quedaba. No lo aceptó. Y eso fue hace como 8 años. Pero bueno, eso creo que es cualquier cosa. A mí eso más bien lo que me preocupa, bueno, lo que me interesaría más es que me intriga porque ese prólogo de José Luis Martínez, o sea, eso es lo que 4 páginas dedicadas a un libro donde ya he escuchado de todo lo que han dicho respecto de la obra de Cortés y escribe Duverger, por llamarle de alguna manera, pero me intriga por qué José Luis hizo eso. Yo creo es muy sencillo, son acuerdos internacionales, son todo, cada uno. Duverger vino invitado por Elina cuando vino aquí. No, pero más allá, por ejemplo, Duverger se erige como el representante de Francia. Por ejemplo, tiene poder muy fuerte en cierto sector de decisión cultural de la derecha en Francia. Pero si tú quieres hacer intercambios, que sea proyectos, etc. Por ejemplo, a mí, cuando hablo de mis cosas allá, aquí o en México, la gente dice, hay que preguntar a Blade Runner, a Gruzinski. A Gruzinski, sí. Yo estaba al mismo tiempo que Gruzinski. Yo hice 40 años de investigación, porque le voy a pedir mi obra, juzgar con ese señor. Y es su obra, hizo su obra. Es decir, ¿ves? Si hay como gente que se erige a cierto sector como los representantes de. Y la gente de México que quiere ser recibido en Francia, hay muchos. ¿Ves? Tiene que pasar por ese tipo de gente mediador. Por otro lado, el nivel comercial en las ferias de libros se compra paquetes. Tú, por ejemplo, si Taurus quiere un paquete de Francia ¿ves? ¿Qué? No estamos hablando de posición, estamos en un mercado internacional de repartición cultural del mundo, cómo funciona. Dice, ¿por qué porque es importante Duverger? Porque Duverger es importante, se erige como el representante de. Cambia ahorita, yo sé que lo dirá probablemente mañana el arqueólogo, están bajando un poquitito sus ínfulas porque se han dado cuenta que todo lo que ha hecho porquería. Pero como es el señor que fue consejero, amigo, cállate, sí, por favor. Si no sabes nada, cállate, infórmate primero. No, idiota, man. No, sí, enfermo. No, sí, no va chingando. Siempre hay un imbécil que se cree autorizado a molestar todo. No hay que dejarse miedo. No, es un imbécil, se calla ya, digo yo. Pero iba a seguir hablando. Es como Duverger, no escucha nada, pero él habla. Él tiene la ciencia infusa y sabe las películas buenas. Pero es importante pensar que hay unos acuerdos internacionales a nivel cultural, son como él. ¿Por qué no habla usted jamás de las obras de? Es una obra más importante en Francia, ahorita está reconocida, por fin, porque los otros se desacreditaron. Por fin se alcanzó, pero su obra la hizo durante 40 años. Y no está reconocido, nadie lo va a citar, las obras, porque no están ni en las bibliotecas, ni está. Hizo un enorme diccionario de años y años de diccionario de los conquistadores, sí. ¿Dónde están? En México. Dice un compañero que vio en la Biblioteca de México 17 volúmenes de Duverger. ¿Sí? Duverger pasa a la tele, manda sus bombardeos mediáticos organizados por Taurus y el Grupo Prisa. El Grupo Prisa, es uno de los más grandes grupos hoy de prensa y de comunicación. Es decir, que trabaja en España, trabaja aquí, son la gente que hace un trabajo cultural enorme. Bueno, que agarran este texto, agarran otro, puede ser agarrar otro, pero muchas veces los acuerdos con los editoriales que lo publicaron en Francia son de otro tipo, y más de la personalidad de Duverger, que es una personalidad muy particular, ¿no? Que se cree el genio, ¿no? Cada vez que cree un libro quiere enseñar a todo el resto del mundo que no sabe nada. Todos sus libros que hemos visto en la mañana, el de ahorita, se presentan como la explicación por fin de lo que no habíamos entendido, y en sus libros está lleno de esas frases, no tienen como mis colegas no entendieron sus genialidades. Y mañana vamos a ver con los arqueólogos que van a venir, que van a denunciar
lo que hizo, pero que la expresión política impide, porque en México nadie tiene huevos de nuestros funcionarios públicos, que sea claro. Aunque un arqueólogo como él no entrega, sabotea las investigaciones arqueológicas, no se dice, ¿no? Nadie lo va a decir nada, y ahorita por lo menos no sé si está excavando, pero todos sus alumnos en Francia, nadie quiere saber de su trabajo de arqueológico. Y el trabajo de arqueológico, él dice que ese trabajo arqueológico, vamos a ver mañana, es un poco de introducción mañana, él dice que ese trabajo arqueológico avala sus cosas, pero ni los arqueólogos franceses que saben nada de él. Dice, ese tipo no sabe nada ni hacer arqueología, ¿no? Pero aquí en México aparece como si arqueólogo, lingüista, antropólogo, ¿verdad? Lo que construye las comunicaciones y demás a ese personaje, ¿sí? Y lo que tenemos, ese coloquio es para deshinchar ese personaje, para decir como Bernal, a ver, si no prohibir, pero no nos importa prohibir nada, pero solamente decirlo, cuídense mucho de ese tipo de presentación, ese tipo de obra, porque evidentemente está anunciando hasta otro volumen por el año próximo. No va a parar de producir. Y ahorita nos dijo un compañero que en una emisión de televisión, Yuctamás, que es otro especialista de la comida, entre comillas, que no es muy historiador, pero se reconoce en México como historiador de la conquista, anunció que Duverger le mandó una carta el cual Duverger había encontrado un documento de 1506 donde Cortés ya había descubierto México en 1506. Así, ¿no? Llegó, se tomó su barquita y se fue, ¿no? Porque no hay otro. Pero para análisis usted sus 2 obras. Sí, porque todo vamos a ver como todos los hoyos, y yo creo que ahorita van a pasar obras tapando hoyos, todos los hoyos que denunció documental, que un especialista que pasó 40 años en esos menesteres puede encontrar, él va a ir otras obras tapando. Ese es un trabajo para él de su concepto, de su personalidad, pero también por los editoriales, porque durante tiempo se vende. ¿No? Sí. Ajá, el problema aquí sería que se está vendiendo una novela como si fuera un trabajo de investigación histórica. No, pero no. Él se pretende histórico. Pues eso Pero no es novela, es una historia fantasiosa. Porque no es novela, es una mala novela. Ve las novelas históricas buenas. esa ni siquiera es novela histórica. No es buena. Está lleno de aquí allá, y de discusiones, de cosas de lugar comunes. No podemos decir que es una novela tampoco. Pero siempre, lo que dije como empiezo con Luis Martínez dice que lo bonito de la historia, que es bonito, que es... pero no se metió en ningún momento en el contenido. Le pareció extraño. Se extrañó solamente, dijo. ¿Por qué se extraña? Porque no está de acuerdo. Pero no lo puede decir. La misma manera que lo recordé en la mañana. La historia, la conquista adentro de la historia general del Colegio de México. Ya lo quitaron en la edición 2000. No es porque son imbéciles del colegio. No, son porque se vuelve indecible. Hay cosas que no se puede decir. La conquista, no se puede hablar de la conquista. Hoy es demasiado crucial, es demasiado violento pensar la conquista en México. Hay demasiado enfrentamiento y atraen a cosas tan profundas y tan importantes sobre identidad nacional en plena recomposición. Justamente en ese aspecto, la obra de Duverger sale a la luz en México en un periodo electoral de la presidencia. Entonces, no es nada casualidad que todos los medios de comunicación y toda la literatura orgánica que se empieza a producir antes de que llegue Enrique Peña Nieto a la presidencia sea para reafirmar que fuimos conquistados. Entonces, la obra de Duverger también nace bajo un contexto de la reintegración del viejo régimen priista hacia las políticas públicas en México. Entonces, es todo un contexto severo de cómo es que tiene que contextualizarse el pensamiento occidentalizado del mexicano. Y así como nosotros tenemos este proyecto de desoccidentalización, los
los intelectuales orgánicos gozan con parámetros monetarios para ellos avanzar en pseudo-investigaciones tales como esta. Y también no hay que confundir la obra de Luis Martínez Martínez, quizá historiográficamente no sea valiosa, pero como recopilador de documentos cortesianos me parece honorable. Quizá no tanto en aspectos paleográficos, no hay tanto documento en ese tomo de paleografía, pero es un buen recopilador de documentos cortesianos, a diferencia de Duverger, que obedece ya a una intelectualidad de sumisión, no solamente por parte de esta literatura, sino de sumisión ya dirigida por parte del Estado, que quiere regresar y retomar las posiciones que antes tenía en este país. Je vais essayer de répondre parce que c'est pas facile. Yo creo que no hay un contexto particular para la obra de Duverger. No creo que es necesario de olvidar esta idea. Duverger es un hombre muy especial. No me importa, pero es necesario de saberlo. Y lo importante ahí es de saber si Duverger es un historiador o no, y si su obra es obra de historiador o no. Bueno, oui, obra científica. Bueno, me parece a la extrema grande mayoría de los universitarios franceses que Duverger no es un historiador, que su obra no son obras científicas, son novelas. No creo que un solo universitario puede decir a sus estudiantes de leer. Ahora, en un gran bibliografía sobre América Española y otra cosa de mismo tipo, de 40 páginas, yo creo que hay únicamente un libro más o menos citado de Duverger. Cortés, todo el mundo científico sabe que vale nada. Sí, es bueno para leer en la playa, para divertir, para soñar, pero no es científico. No hay verdaderamente un sentido histórico en esta obra. Es la fantasía de un autor que se autoproclama gran historiador, etc. En Francia, historiador, no. Sí, es hombre de media, es el tipo de parisianismo típico que se va a presentar bien, etc. Y que no puede nada responder a una cuestión. Y lo he visto una vez. A la salida de sus obras de Cortés. Y después su discurso sobre todas las ideas, el mestizaje, etc. Y j'ai demandé, he preguntado a Duverger las fuentes que muestran que Cortés concibió el mestizaje en Cuba en 1515. Respuestas de Duverger: embarazada, gênée, como dit. Sí, muy embarazado.
no hay documentos, pero en la obra de Cortés, sí, pero en la obra de Cortés todo el mundo puede leer y nadie no puede decir que Cortés se va a imaginar el mestizaje. Sí puedo, etcétera. Y toda la sala se va a preguntar a Duverger. Las fuentes. Ninguna otra respuesta. Sí. Que muestra que para mí que un hombre como él u otro escribió un libro no me importa, pero lo que me importa es de decir si es una obra científica o no. Es todo. Es porque prefiero aconsejar de leer el libro, la biografía de José Luis Martínez, que la biografía de un estudiante en historia que se va a recitar Cortés. Puede, como dijo Doublé, Se puede estar reprobado. ¿Reprobado? No es posible. No es, en este libro no hay una metodología histórica. Es una ficción para mí y para los especialistas. Bueno, pero toda obra tiene su honor, pero es necesario de clasificar.